¿Qué cosas te hacen reír? ¿O quiénes te hacen reír? Vos me haces reír. Yo te hago reír mucho bien. Sos muy bueno. Sí. Creo que tenés algo completamente distinto en el humor. ¿Y ahora fuera de joda? No, me hacen reír muchas las personas que pueden contrastar o que me pueden llevar a un lugar distinto y de golpe cambiar, ¿entendés? O sea, que vienen contándome una historia muy serio y de golpe van para otro lado, o los que son políticamente incorrectos, en algunos casos, hay otros que odio. Como... Le vas a dar lugar a los que yo opino y que estos los vas a debatir, tipo Ricky Gervais. Sí, lo detesto. Louis C.K. ya hay otra polémica bueno, ahí. No... Pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema para vos? De que sean políticamente incorrectos hasta determinado nivel. Voy a terminar contradiciéndome porque yo acabo de decir que cuando rompen con una estructura, ahí se genera el humor. Sí. O sea, hay teorías del humor, de hecho, hay como una cuestión de ritmo. O sea, tienen que haber como pasos establecidos y si esos pasos no se cumplen o se cumplen a destiempo, parece que no nos genera risa. Pero bueno, creo que existen dentro de esas rupturas ciertos límites, o sea, que son culturales. Quizás en este momento esos límites son estos y quizás en otros momentos esos límites eran otros. Entonces por eso a veces hay algún tipo de humor que envejece distinto. Quizás en otros momentos no me hacían ruido y hoy digo, no, o sea, hasta acá. Pero creo que hay distintas cuestiones relacionadas con el humor, por ejemplo, que si los debates sobre si tienen que tener un límite o no. O sea, si hay cosas que no se deberían poder decir dentro de un marco de humor, porque también es entender eso, que hay un marco alrededor de todo lo que están diciendo. O sea, si vos sabes que hay un tipo arriba de un escenario hablando sobre violaciones infantiles, sí. O sea, sabés que lo está haciendo en ese marco. Elegiste el más ejemplo de todo. Bueno, está bien, pero digamos, es un ejemplo que se usa hoy en día, sí. Y que hay gente que hace chistes sobre eso. Y vos decís, si lo sabés usar, ¿por qué tiene que haber un límite? ¿Por qué tiene que haber una censura a algo de lo que pueden llegar a decir? No, yo no creo que deba existir un límite. Sé que eso no me causa gracia. O sea, que si bien entiendo que la estructura es romper, claro. O sea, a mí ese tipo de humor no me causa gracia. Hay otras cosas que me parecen, no sé, fascinantes y boludísimas. O sea, el gag, o sea, creo que realmente funciona. Ahora quizás lo vemos muy a destiempo, pero todo el sistema de blooper, o sea, sí. De saber que va a pasar una cosa y de golpe pasa otra cosa, bueno, eso funciona eternamente. Claro. O sea, quizás el primero lo ves, el segundo te reís y después puedes estar 3 horas viendo cosas que no tienen ningún sentido, sabiendo la estructura, pero todo el tiempo es romper con la predicción. Claro. Y eso me parece, o sea, mentalmente, digamos, me parece fabuloso. O sea, es una cuestión de evolución cultural. ¿Y cómo tuvo éxito, o sea, evolutivo? ¿Por qué se distingue a la risa o al humor y sigue sosteniéndose en distintas especies? O sea, existen situaciones humorísticas o existe risa, la carcajada o alguna función fisiológica que demuestre felicidad en otras especies, o sea, en roedores, en ratas. ¿Y por qué se rescató eso? O sea, ¿sirve para algo? Y evidentemente sí. Cuando hablamos de derrapar en el humor, me parece que la mayoría de las veces tiene que ver más con el contexto que el chiste en sí. El que me viene a la cabeza fue hace no tanto, hace un año más o menos, estaba hablando por celular con un amigo muy cercano y comentamos que había muerto un famoso a los 99 años cerca de llegar a los 100. Y ahí, bueno, empecé a decir tipo, qué pecho frío, ¿cómo no llegó a los 100 en la puerta? Te vas a quedar. No vas a dar el último pasito, ahí te quedás, no puede ser, qué desastre. Y ahí es cuando mi amigo me dice, estoy en altavoz y está mi mamá al lado. Ahí bueno, cuando lo único que te queda en la cabeza es decir, por favor que esta mujer sepa que soy una buena persona, por favor. Pero siempre es el contexto, más que nada, y no el chiste, me parece. El humano a partir de eso desarrolló la risa no solamente por cuestiones tan naturales y de instinto básico, sino que construyó una cultura muy sofisticada alrededor del humor. O sea, sí. Tanto es así que es casi una expresión de arte. De hecho, estamos acá donde atrás hay un teatro donde vienen humoristas y se paran ahí adelante tratando de expresar un arte, y a partir de ahí me parece que esa excepcionalidad que tiene el arte y esas justificaciones hacen que sea como un lugar un poco, entre comillas, no sé si sagrado, para decir, bueno, acá nadie te tiene que poner un límite en lo que vos podés llegar a decir, en lo que tenés ganas de decir y en lo que la gente puede llegar a interpretar. Obviamente después está la vara del público. Si eso genera gracia es porque hiciste algo que genere gracia, porque también me parece que la persona que lo hace
tiene suficiente background como para decir, mira, yo hago esto porque tengo un montón de cosas que me amparan. Es distinto a que si nos paramos vos o yo y nos ponemos a hablar del Holocausto arriba de un escenario, van a decir, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué vos estás hablando del Holocausto? Por eso también a veces la justificación de las personas judías hacen chistes de judíos, las personas católicas hacen chistes de católicos, las personas con sobrepeso hacen chistes de gordofóbicos. O sea, que esa justificación cultural de decir, bueno, la persona que lo está haciendo es más justificado, o por lo menos la persona que lo recibe quizás se siente más seguro con eso que le está dando la otra persona, o siente menos culpa, porque también es eso. Si lo hace una persona, un chiste sobre negros, una persona blanca que con todos los privilegios sociales, quizás no sentís la gracia, pero no creo que la persona no lo tenga derecho a hacerlo. Sí va a recibir un impacto muy distinto a que si lo hace una persona que de alguna manera sufre, aunque sea real o no, toda esa disminución de derechos. A mí me da la sensación de que todo eso que vos estás armando es un universo o un núcleo, ¿sí? Que vos podés ingresar, entender esos códigos, esas leyes, y mientras todos en ese mundito o en ese universo se puedan reír y entender esos códigos, la pasamos bien. El tema es cuando se involucra o se agranda ese universo a un mundo que no quería pertenecer. Claro. O sea, se sabe o está bastante explicado, extendido, o sea, y se ven mucho las consecuencias, que el bullying en determinadas edades es muy nocivo. Entonces, ahí en determinadas edades, por ejemplo, la adolescencia o la preadolescencia, donde el humor es una característica o sea, que denota un poco de cuestión social, de posicionarse, de tener identidad. Bueno, cuando vos empezás a usar argumentos para hacer humor con otros y no te estás riendo con ellos, sino de ellos, digo, ahí sí tenemos que marcar que existe un límite de cosas para reírse y cosas que no nos podemos reír. Después, si vos querés ingresar a una sala donde se van a hablar de un montón de cosas y vos te sientas más o menos incómodo y eso te dé humor, está perfecto. El tema es hasta dónde se puede extender. Pero el hacer humor sobre alguien también depende a quién hagas o con quién hagas ese humor, porque hacer, como decís vos, bullying es una cosa, pero hay muchos hoy en día, tenés ejemplos sobre Donald Trump que se hacen sobre ellos, sobre las personas, los conspiranoicos, o sea, hay humor sobre personas, pero de alguna manera está justificado porque es un grupo social al que se lo critica. Entonces es esa crítica la que se busca a partir del humor, tratar de generar o de tratar de enfocar y poner las luces sobre un conflicto social. Si el conflicto social, en el caso de hacer humor con una persona con sobrepeso, no es poner el foco en un conflicto que hay que atacar, es un problema que tienen las personas. Sí, Seinfeld en las últimas cosas que hizo un poco lo pone o lo acomoda eso, donde dice, ok, si nosotros somos todos pobres, en un momento éramos humoristas que veníamos todos de abajo y nos empezamos a reír de lo que sucede arriba, tenemos derecho, o sea, porque estamos yendo en contra del poder. El tema es, ¿qué pasa cuando nos hicimos todos millonarios? O sea, cuando vivimos en un lujo enorme, o sea, ¿a quién miramos? Claro. No podemos mirar para abajo. Claro. Entonces, digo, también creo que el humor funciona como medida de impulsor de pensamiento crítico, de ponerte en otro lugar cuando cuestiona el poder, ¿sí? O sea, si el poder ejerce un humor sobre las personas que tienen menos condiciones de poder, bueno, está haciendo bullying. Sí, porque en el otro extremo también tenés los que hacen humor con las personas con muy pocos privilegios y ya el humor pasa a ser la incomodidad de eso. O sea, estás extremando, pero de alguna manera también le estás poniendo el foco a esa visualización. Sí, tal cual. O sea, cuando haces humor sobre, qué sé yo, chicos con hambre en África, llega un punto que ya el juego del humor empieza a ser como el doble giro de nos estamos riendo de algo que es una barbaridad y es un conflicto tan importante que ya la risa empieza a ser la propia convicción de que es todo terrible lo que está pasando. Por eso ahí no sé si hay en algún punto cosas con las que no se puedan hacer humor. Acá en Argentina creo que tenemos una barrera muy importante que es la última dictadura. Me parece que es una barrera que con el Holocausto se rompió y no tardó tanto tiempo, me parece, en ese caso. Acá en Argentina me parece que eso todavía es un límite al que nadie quiso cruzar, obviamente por la justificación de poder tener un montón de críticas a partir de eso y por la sensibilidad del tema que hoy en día sigue vigente. Bueno, el chiste con el que más derrapé fue con un personaje que hacía en la radio, que es Cristian Bion, que analizaba películas, y me tocó analizar una película de un chico que tenía discapacidades y Cristian se reía. El chiste era como que Cristian, el personaje, también era medio especial
quedaba como raro que él se riera de la discapacidad de otro chico. Pero bueno, era una historia real encima, así que el hermano de este chico después se enteró, escuchó y me quería boxear con razón. Y derrapé porque el chiste no fue chiste. A mí, una de las cosas que más me fascinan es que el humor aparece desde los inicios. O sea, no solamente desde los inicios culturales, porque tienen representaciones artísticas casi primitivas, pero también existe el humor, si lo vemos en una persona, o sea, un bebé puede entender chistes, puede entender cambios de sistema. De hecho, la risa aparece antes que el habla. Eso te iba a preguntar. ¿La risa es el humor? Para mí, no. El humor es el proceso cognitivo un poco más sofisticado que te lleva a la risa. La risa es una respuesta fisiológica ante algo que te llama la atención. Claro. Y de hecho está recontra bien tipificado que en los momentos en los cuales pasa algo distinto, a vos te causa cierta tensión. O sea, lo monótono al cerebro le importa cero. De golpe, cuando pasa algo distinto, te llama la atención. Y si pasa algo distinto que rompe el argumento que vos entendías como previo, o sea, cuando pasa una cuestión totalmente disruptiva, en algunos casos puede ser muy gracioso, en otros casos puede ser muy terrible. Lo importante es que uno guarda esas situaciones humorísticas como anécdotas. Claro. Entonces, o sea, ¿por qué me acuerdo de situaciones, no sé, que pasaron en el medio de una rutina? Porque no me la esperaba y porque terminó siendo graciosa. Entonces, la vida, al final del camino, termina siendo un montón de situaciones ridículas que sucedieron, que las recordamos y las metemos de vuelta y las vamos a ensalzar y las contamos. Y quizás son las grandes justificaciones de las reuniones, claro, de compartir, de las cuestiones sociales. O sea, a mí me interesa juntarme para contar experiencias, pero no experiencias rutinarias, sino cosas distintas. Bueno, y ahí también se rompe con las cosas que por ahí en algún momento te causaron tristeza, después las terminás contando con humor. Es que para mí, o sea, vos guardaste una situación X, ¿sí?, en una parte de tu cerebro en un momento determinado. O sea, que puede ser de angustia total. Sí. Pero de golpe, cuando vos lo evocás mucho tiempo después, no sé, 10 años después, lo evocás siendo otro Nacho. Claro. ¿Entendés? Con otras vivencias, con otra espalda. Y ahí cuando lo evocás, ahí te podés reír de eso. Claro. Porque te estás riendo de tu reacción, de tu voz anterior. Claro. Y ahí es como, entre comillas, no sé si la palabra es sanar, pero lo podés analizar con otros ojos. Y entonces, como para concluir, ¿por qué con todos estos justificativos evolutivos y sociológicos casi que estamos analizando, nos causa gracia Adrián Suar en sus películas de... ¿En la última? En la última. No sé, no me causó mucha gracia. ¿A vos no te causó mucha gracia? No. ¿La que es terrible de las parejas? Sí. Es muy machista. Pero es muy gracioso Adrián Suar. ¿Te gusta? ¿Adrián? Sí. Sí, se cagaron. Yo tengo una fascinación por, o sea, en ese tono, con esa movida vintage, con cualquier sonido que genere Francella. Creo que yo me enfrento a él y hace como que respira distinto y yo ya me causa gracia. Bueno, pero eso también son todos los prejuicios de que vos tenés de él. O sea, de toda la carga que vos tenés para que eso se termine expresando. O sea, si fuese un médico jamás lo podría atender. Claro. Estaría riéndome todo el tiempo. Muy responsable. Sí, sí. Concluimos con Francella y Suar. Muy bueno.